Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Hoy tengo un invitado que sé que nos va a aportar muchísimo en la conversación. Y mi invitado básicamente es el gerente del clúster agroalimentario, antes llamado clúster del café. Y lleva más de 13 años construyendo, yo creo que esta industria y muchas otras junto con la cámara. Ahorita me estaba contando un poquitico, pero creo que lo que yo más resaltaría es su actitud por conversar con las personas, co-crear y abrir esas puertas para que entre todos construyamos la industria que soñamos, que creo que es también el motivo de este podcast. Entonces yo en verdad le agradezco mucho por estar acá y mi invitado hoy es Felipe Castañeda. Pipe, mil gracias por estar acá en este espacio, hermano. Carlos, muchísimas gracias y por esa presentación. La verdad es que siempre va a ser un gusto poder conversar con amigos alrededor de una industria que creo que mueve fibras, mueve negocios, mueve territorio, como es la industria del café. Total. De hecho, me gustaría que me contaras cómo fue ese acercamiento tuyo con el café, si hubo una taza que lo cambió todo. Yo, a diferencia de los empresarios, tengo que confesar, y lo confesaba este fin de semana en Ciudad Bolívar, y es que no tuve la fortuna ni de ser de familia caficultora, ni de venir con raíces cafeteras. Es más, tengo que reconocer que era uno de esos consumidores que no le veía ninguna bondad al café por la historia que todos ya conocemos y nuestra cultura alejada a los cafés de especialidad. Entonces, para confesar, llegué a la industria del café más como una oportunidad de crecimiento profesional que como amor o voluntad por trabajar con la industria. Que eso después, pues obviamente se convirtió al conocer todo lo que hay detrás de una taza de café y la oportunidad de desarrollo en una historia pues muy diferente. Yo puedo decir que gracias a la cámara encontré uno de los amores de mi vida, que es la industria del café. Yo creo que eso se ha repetido en varias ocasiones. A mí me pasó, yo vengo también de cultura corporativa y después encontré el café hablando con varias personas en estos diferentes episodios, cuentan mucho de historia, pero bueno, qué hermosura que creo que finalmente llegamos al lugar que es, ¿cierto? Así Bueno, es. Pipe, ¿por qué no nos contás un poquitico? Yo conozco, digamos que el clúster de café, hice todo lo que han venido construyendo, además de esas conversaciones tan increíbles, y por ejemplo el evento donde tuvimos el espacio como de compartir de Café Fina Experiencia, pero me gustaría que para las personas que de pronto no lo conocen o nos escuchan de otros países, que les contés un poquitico del clúster. Bueno, voy a empezar por lo técnico y luego voy a bajar un poquito ya a lo más terrenal para que todos lo puedan entender. Digamos que clúster como tal es una metodología de trabajo que la Cámara apropió hace más de 20 años, ¿sí? Donde lo que se busca es identificar cuáles son esos sectores productivos, cadenas productivas, donde una región tiene la posibilidad de competir. Y ahí se reúnen como tres condiciones principales. La primera es que efectivamente tengamos actores en esa industria, es decir, si nos situamos en el clúster café de Antioquia, en su momento tuvimos que pensar que efectivamente Antioquia tuviera, por mínimo que pudiese ser, una representación en toda la cadena. Productores, consolidadores, transformadores, comercializadores y mercado final, ¿cierto? Consumidor final. Lo segundo es que cuando miráramos el mercado encontráramos la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? Y a partir de ahí se crea una agenda de trabajo. Entonces, con esa mirada, el clúster en conclusión
es una iniciativa, una metodología de trabajo que hoy lidera la Cámara de Comercio de Medellín, las cámaras en Colombia en términos generales, que lo que propone es reunir a los actores de una industria a construir un futuro de mejores oportunidades para ese sector. Y eso pues obviamente con todos los retos que conlleva. Pero en términos prácticos, eso es una iniciativa clúster. Y tal vez me gustaría hacerle un poquito de doble clic a ese concepto de cámaras, porque creo que también tengo personas que nos escuchan de México, de Perú. Entonces, de pronto no sé si eso exista, la verdad, en esos países, pero ¿cómo lo explicarías vos un poquitico? Del modelo de las cámaras de comercio existe en todo el mundo, solo que en Colombia tenemos una particularidad a favor de este modelo y también de los empresarios que permite que podamos tener ese tipo de iniciativas. Y es que en Colombia las cámaras de comercio tienen delegadas por el gobierno la administración de un recurso público que es el registro mercantil. Eso sucede hace muchos años y eso ha permitido que las cámaras de comercio en Colombia se vuelvan realmente en unos modelos de desarrollo económico y unos vehículos muy importantes donde se pueden reinvertir esos recursos en programas y proyectos puntuales para las mismas empresas, ¿cierto? Eso no sucede en todo el mundo, eso solo sucede en Colombia. En otras partes del mundo lo que usualmente pasa es que las cámaras se financian o digamos que funcionan más como gremios financiados con aportes voluntarios de las empresas, ¿cierto? Entonces, la Cámara tiene en Colombia esa capacidad o esa posibilidad a través de esa delegación del gobierno y reinvertimos en muchos programas y proyectos que la gente usualmente no conoce, todo ese registro mercantil que año a año las empresas pagan. Entonces, que sea la oportunidad para contarle a las empresas, empresarios, emprendedores de todas las industrias que nos escuchen en Colombia, que efectivamente la Cámara está para más que un registro puntual en todo año a año y que deberían ser esos empresarios y emprendedores quienes realmente saquen provecho de todos esos servicios que las cámaras de comercio tienen para ofrecerles. Y es que yo creo que justo estoy hablando de esto porque como te contaba en la experiencia mía, yo tuve una tienda y atravesé como por varios retos importantes como el tema del personal, la marca, el tema de sociedades, un montón de retos y creo que me quedé cortico en tener las conversaciones con tanto como con las personas que conozco de esta industria, como por ejemplo con la cámara. Y ahí fue, digamos que yo dije increíble que tengamos estos recursos a disposición y de pronto como no los conocemos, no los usamos. Entonces, Pipe, ¿por qué no nos recordás un poquitico cuáles son esos servicios, por ejemplo, que presta la Cámara para todos los empresarios? Perfecto. Digamos que en términos generales, la Cámara tiene unos servicios para fortalecer y acompañar a las empresas para hacer crecer sus negocios. Entonces, en ese abanico de oportunidades o temáticas, vamos desde la formación y capacitación, que es lo más básico, poder actualizarlos de nuevas leyes, reformas que implican la gestión empresarial, pero también pasamos a acompañarlos en el desarrollo de planes de negocio, planes de mercadeo, apropiar temas de transformación digital al interior de las empresas, temas jurídicos, temas contables, todo lo que una empresa requiere para funcionar. Eso es lo primero. Y a partir de ahí los programas van, como te contaba, desde lo básico que puede ser una simple capacitación, hay empresas que única y exclusivamente necesitan mantenerse actualizadas, hasta programas de pronto de una intervención mucho más estructural que ya acompañan a las empresas en la implementación de procesos, porque entendemos que hay empresas que requieren más allá de una capacitación, alguien que los acompañe a implementar esos procesos. Y ya después, que pasan como todo este proceso de fortalecimiento, que se crea precisamente pensando en que el 97% de la base de empresas de la Cámara de Comercio son micro, es decir, negocios que requieren muchos de estos contenidos para poder crecer en el tiempo, pasamos a los clústeres, que ahí ya los clústeres están pensados en generar nuevos productos, nuevos proyectos que respondan a las necesidades muy concretas, en este caso de la industria del café o de la industria de alimentos. Ok. Y bueno, y tengo otra pregunta para vos. Yo siento que la cultura que nosotros tenemos lamentablemente es un poquito individualista o muy competitiva
e incluso vemos como al vecino como competencia, porque ustedes apuestan como en construir al contrario comunidad, enfocarnos en construir en conjunto y como lo mencionas en clúster. Por varias cosas. Me podría ir por la frase filantrópica de que, ¿cómo es? Solos llegamos Más lejos, pero juntos, rápido, pero juntos pero más juntos lejos. llegamos más lejos, exactamente. Pero digamos que ahí, desde el punto de vista de los clústeres, porque entendemos que hay unas condiciones de entorno que necesitamos movilizar y que ningún actor de manera independiente logra hacerlo porque no cuenta con las capacidades y por ende hay que articular a emprendedores, empresarios, instituciones, academia, gobierno en un propósito común, ¿cierto? Y me voy a permitir poner un ejemplo con el clúster de café para que entiendan el por qué. Todos quienes tienen marca de café tostado o tienda de café de especialidad necesitan que incrementen sus clientes o que tengan mayores oportunidades para comercializar sus productos. Eso lo compartimos completamente como Cámara de Comercio, pues nos basamos en las empresas y sabemos que para que haya mayor bienestar en el territorio tenemos que hacer mover la caja registradora de las empresas. Ahora bien, un clúster no se crea para vender o para ser ese agente comercial de las empresas. ¿Qué pasó cuando nos sentamos con el clúster de café a entender un poco por qué el crecimiento en ventas podría verse, digamos que limitado en la industria de café tostado? Salió efectivamente el tema de la cultura de consumo y los consumidores que teníamos. Ahora, encontrar dónde trabajar, dónde se podrían encontrar las empresas que en el mercado son competencia, era el reto clave en este caso para poder facilitar y poder hacer mucho más genuina esa colaboración que ante esa mentalidad de que me va a robar el cliente y yo quiero vender más que el otro, podía presentar algunas dificultades. Y ahí es donde nace una iniciativa por promover una cultura de consumo alrededor de los cafés de especialidad. Eso es un factor que era transversal a todos, independiente de si éramos una marca grande, pequeña, si teníamos tiendas, si estábamos ubicados en un municipio lejano al área metropolitana o en el área metropolitana. Y esa es la clave de los clústeres, precisamente para en estas conversaciones entender dónde esas empresas que pueden ser competencia se quieren encontrar para colaborar. Pipe, pero me voy a Uh -huh. atrever a devolverme un poquitico, pero vos sí sentís que esa cultura existe de competir como un poquito agresivo y no ser tan, no compartir tanto. Fue, por ejemplo, para ustedes una entrada tesa, romper, tesa no, difícil para ustedes romper como esa cultura o realmente es relativamente fácil. Yo creo que es fácil y Ok. gracias por devolverte en la pregunta. Yo puedo decir que yo no encontré una barrera, solo en exceptuados casos, personas no dispuestas a conversar y a colaborar. Eh, y esas personas que estaban dispuestas a no sentarse a pensar y a colaborar, muchas de ellas no ni siquiera porque no quisieran colaborar, sino porque esto implica dedicar tiempo y dedicar capacidades, ¿cierto? Hay quienes no quieren o, digamos, o no tienen la capacidad de sacar tiempo para salir del urgente, del día a día de su negocio, pues porque obviamente el reto es que funcione, que salga adelante, para sentarse en una mesa a conversar de un tema que seguramente va a llevar mucho tiempo, muchas conversaciones y que en las primeras instancias no se va a percibir una acción concreta de por medio. Entonces, nosotros sí encontramos mucha voluntad de trabajar conjuntamente de las empresas y empresarios y de quienes no. Creo que la mayor limitante no fue la poca voluntad de colaborar, sino el tema de poder dedicar tiempo a una iniciativa que les iba a demandar, pues obviamente una muy alta participación. Bueno, y es que con esa respuesta te confieso que a mí me pasó algo muy similar. Yo tenía, digamos que cierto recelo con empezar estas conversaciones, pero me he dado cuenta que las conversaciones se dan, podemos compartir demasiada información y somos abiertos en verdad en contar lo que estamos haciendo. Y yo sí creo que
es como una invitación a todos a tocarle la puerta al vecino y contarle, ser un poquito vulnerable, que yo creo que esa es la barrera difícil que tenemos que romper cada uno. Totalmente. Y de hecho es el intangible que nosotros muchas veces le contamos a las empresas que están dudando en hacer parte o no de una iniciativa clúster, que esto va más allá de participar en los programas y proyectos. Y es que ese intangible que es el conocimiento es muy difícil medirlo. Yo te podría decir cuántas empresas pasaron por los programas, qué tipo de indicadores se cumplieron, cuántos países logramos llegar y cuántas empresas lograron tocar la puerta de nuevos clientes, pero es intangible, que lo mencionaba muy bien uno de los actores del clúster. Entonces, es intangible, que es el conocimiento que se genera en las conversaciones, no se mide, pero es en la práctica lo que más valoran las empresas que hacen parte. Un ejemplo supremamente claro, cómo los actores que participaban de la iniciativa se daban cuenta, digamos que en tiempo privilegiado, de los avances que venían o los nuevos desarrollos. Un ejemplo, el tema del empaque al vacío. Cuando se empezó a hablar de empaque al vacío en café, esas conversaciones empezaron a gestar en los espacios del clúster. ¿Por qué? Porque alguien levantaba la mano, decía, esto está pasando en el mundo, debemos de implementarlo, y la conversación se daba en términos de cuáles eran los beneficios y los contras. Mientras esa conversación se dio, pasó y empezaron a desarrollar empaques al vacío ciertas empresas. Un empresario que estaba alejado de la dinámica del clúster, años después, en una conversación, en un evento, me dijo, estoy pensando en sacar empaque al vacío. Claro, mi percepción ahí fue, sí, pero pues obviamente eso es algo que ya viene desde hace mucho. Y ahí es donde uno entiende que realmente esas conversaciones permiten que quienes están más activos en la iniciativa clúster puedan adelantarse en ese tipo de oportunidades. Y qué nota que compartís eso. Es que yo creo que están las puertas abiertas para todos y la idea es que nos montemos, digamos que a colaborar, porque lo que tú dices, si varias personas tienen empaque al vacío, pues finalmente es un valor agregado, pero nos hace muchísimo más competitivos en el mundo. A mí me gustaría, Pipe, de pronto que nos contaras un poquitico de esa historia, que fue, porque es que llevas 13 años, 8 en el clúster, que encontraron en esos principios, por ejemplo, esa historia, ¿qué más encontraron? Ve, yo creo que en parte hay varios hitos como en la consolidación del clúster. Lo primero es que esto coincidió afortunadamente con muchas voluntades. Desde la Cámara en la constitución del clúster, pero esto también se dio en paralelo con la puesta en su momento de la gobernación de Antioquia en la administración de Sergio Fajardo, con el programa de Antioquia Origen de Cafés Especiales. Entonces, digamos que también fue como un momentum en la historia que se juntaron ambas cosas y eso permitió que la gente viera que esto tenía razón de ser. Lo Y, in- segundo, sí. Perdón, Pipe, incluso ahí, con esos tiempos que tú nos cuentas, también empezó como el boom de especiales, porque más o menos estaba Pergamino empezando, algunas tiendas que hemos conversado aquí y contando la Totalmente. historia. Cuando nosotros arrancamos, yo podría decir que uno en tiendas de café de especialidad encontraba Pergamino, el laboratorio de café, y creo que estaban haciendo en ese momento Urbania, ¿sí? Ok. Pero pare de contar, tampoco es que abundara la oferta de tiendas de café de especialidad. En ese orden de ideas, cuando hicimos la revisión, que efectivamente esto es súper importante y es que nosotros nos basamos en el mercado para poder construir la hoja de ruta, nos dimos cuenta que en Antioquia pasaban dos cosas, y es que los actores solamente competían en dos segmentos de negocio. El que nosotros denominamos commodity, que es el mercado tradicional, que se rige por bolsa y que exponía a los actores a la volatilidad del precio del grano todos los años, ¿cierto? Y el segundo, en esos concursos de tasa de la federación, donde el productor hacía su mayor esfuerzo por sacar un muy buen café, lo lograba, pero sin trazabilidad y muy difícil de ser, y muy difícilmente era consistente con ese lote, ¿cierto? Y en esos concursos de tasa, claro, llegaban los compradores internacionales, los compraban, pero estos actores locales que estaban generando desarrollo, que estaban dejando el valor agregado acá, nos decían, pues imposible que yo compita con un comprador internacional que compra en dólares y en esas cantidades.
Y después iban a buscar a ese productor y decían, no, pero es que el productor no sabe ni tiene el protocolo para replicarme ese café, ¿cierto? Entonces eran como los dos mercados. Y estas empresas y el mercado internacional empezamos a ver que habían dos segmentos donde Antioquia estaba desaprovechando estas oportunidades, que era el que nosotros, o el que el mercado denomina regional o estándar premium, ¿cierto? Que es ese café que eleva un poquito la calidad, y el famoso segmento de los cafés especiales, que ya no hablamos de los microlotes, que son esas características excepcionales, pues, y que es muy de nicho, que aparecen en concurso, pero si esos especiales, conectado con una nueva ola de consumidores, que al final, Carlos, lo que le pedía a la industria en términos generales es nuevos sabores y nuevas experiencias, y por eso venía ganando oportunidad los cafés especiales. Eso nos permitió hablar un mismo lenguaje con las empresas. Imagínate una cámara de comercio que han percibido siempre como una institución que hace trámites, hablarle a la industria en estos términos y mostrarles que nos íbamos a montar en esa hoja de ruta, ¿cierto? Ese fue el segundo. Y el tercero, porque podrían haber muchos más, pero para resumirlo en tres, el tema de quién impulsaba la iniciativa. Y es que las bondades que nosotros logramos transmitir al empresario de ser la cámara, al promotor de esta iniciativa, es que no nos movíamos por administraciones de turno. Claro, se va un gobernador, se va un alcalde, todos tienen prioridades diferentes, algunos apoyan más, otros apoyan menos, pero la Cámara le estaba apostando una agenda que se consolidara en el tiempo y que, como sucedió, pudiera conversar con todas las administraciones, independiente cuál fuera el alcalde o gobernador de turno. Increíble, ¿no? Pues es que vos como lo estás contando, eso es algo muy ambicioso porque siempre hemos resaltado mucho la construcción a largo plazo y acá podemos, creo que, hablar tranquilamente. Por ejemplo, el grupo empresarial antioqueño cuando se proyectó a construir grande a muchos años, a consolidar entre ellos mismos, creo que lo que nos estás contando es, venga, yo no necesariamente me voy a lucrar de esa propuesta, sino que venga, yo construyo con ustedes a largo plazo y eso me parece increíble. Total, y eso hoy se cuenta muy fácil, pero no crean, en principio fue un reto muy grande, porque es que ¿Cómo fue? pues mira, eso requiere arrancar y arrancamos, sin decirte mentiras, con cinco empresarios de todo el panorama, que terminamos siendo más de 1.100 empresas en el clúster, más de 1.100 actores, más de 1.100 personas, 630 empresas activas en el clúster de café. Entonces imagínate, cinco que en su momento creyeron, ¿cierto? Y esto fue netamente un acto de fe, porque esto no sabíamos cómo iba a terminar. Lo único que teníamos claro es que la hoja de ruta estaba muy bien planteada y que la Cámara y la estructura de gobernanza de los clústeres le iba a dar una disciplina y rigurosidad al ejercicio, que era muy difícil que la tarea saliera mal, o por lo menos no iba a salir mal por falta de gestión, ¿sí? Entonces ahí digamos que eso fue la clave. Actores que creyeron desde el principio, porque esto no se saca adelante si no es con liderazgo empresarial, porque la Cámara no sabe de la industria y ahí necesita asesores que puedan asesorar, valga la redundancia, esa agenda del clúster. Y lo que nosotros sí ponemos es toda la rigurosidad metodológica y garantizar que el ejercicio se haga de manera disciplinada. Esos son dos combinaciones, conocimiento con disciplina, que raramente salen mal. Y hoy, años después, pues obviamente los resultados han demostrado que efectivamente funciona. Pipe, y ahí me voy a saltar un poquitico, pero ¿vos qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que tienen empresas que tal vez tienen como una idea de empezar a construir como en su comunidad? Porque es que este ejercicio de clúster uno lo puede llevar a literal a la zona. Yo me acuerdo que yo estaba en Manila y había como una comunidad en pro de construir Manila y tal vez ahí salen unas propuestas muy interesantes o hay empresas dedicadas también a la industria del café que quieren apoyar, no sé, el mundo de las mascotas o los animales. Pues, ¿qué consejo les darías para empezar a crear esas comunidades? Porque esto es además adicional a mi trabajo del día a día que tenían estos empresarios. Ve, yo volvería sobre el principio, y es que esto, como al final es un tema de unir voluntades, requiere demasiada disciplina.
y uno puede desfallecer. Hay muchos momentos donde la fácil es irse solo, ¿cierto? No contar absolutamente con nadie y sacar los programas adelante, pero eso usualmente no es lo más recomendable. Eh, yo recuerdo mucho que en un proceso de transición, cuando me estaban entregando a mí la iniciativa Cluster Café, porque pues, digamos que yo no inicié con ella, yo la tomé creo que 2 años después de haberse estructurado como en el papel esa hoja de ruta, una persona me dijo, ve, lo más importante fue un empresario, es que no perdamos la disciplina. Muchas veces uno dice, no es que no hay tema, entonces no nos reunamos. Eso es mentira. O sea, la dinámica empresarial y la dinámica de estas comunidades es tan grande que siempre va a haber tema de conversación. Entonces, esa disciplina de mantenerse constante en el ejercicio, teniendo claro que el propósito que perseguimos es loable, es una de ellas. Y lo segundo es que hay que construir consensos, si estamos hablando de comunidades, porque efectivamente pues tenemos que construir con aquellas personas que persiguen un objetivo, inclusive si con personas que pueden pensar diferente. Pero ahí está la clave, construir consensos, promover ante todo ese consenso para la toma de decisiones, va a hacer que las personas se sientan involucradas independiente de quién lidere. Van a hacerse parte de la construcción de la solución y una vez se desarrolle van a sentir que aportaron granito de arena a ese proceso. Y la idea de esas comunidades es que uno, digamos que genere conocimiento entre todos o realmente la idea es aportarle conocimiento a las personas que van. Creo que me respondí yo solo, pero decime vos. No, mira, desde el clúster, muy buena pregunta, porque es que es un tema que sale a colación siempre. Y aquí voy a decir una frase que ha salido en el ecosistema empresarial. Es que los clústeres son un club y allá solo están unos, uno no puede entrar y demás. Y eso es muy importante aclararlo porque parcialmente es cierto. No somos un club, pero sí hay unos criterios de participación establecidos para garantizar que cada instancia conserve su rigor técnico y cada empresario reciba su promesa de valor y seamos coherentes. Entonces, uno no puede construir el futuro de una industria si no cuenta con voces expertas y con empresas, en este caso desde el clúster, que estén conectadas con los mercados reales, ¿cierto? Entonces, por eso, los consejos asesores de los clúster siempre están las empresas que son más innovadoras, que están desarrollando productos cada vez más innovadores, que están más conectados con el mercado y que tienen mayor incidencia. Porque como su labor es asesorar a la Cámara en esta iniciativa, pues a partir de su experiencia son los que pueden recomendar hacia qué tipo de temáticas o líneas deben estar enfocadas los programas de las empresas, de los clúster, perdón. Después vienen unas mesas un poco más técnicas que ya sí son de trabajo, donde son un poco más abiertas y por temáticas se convocan a los actores que deseen aportar en la construcción de estos programas y servicios. Y ahí son empresarios que no solamente tienen conocimiento, voluntad, sino que quieren aportar trabajo. Y trabajo es tiempo. Ahí se van con tareas muy concretas de formular una propuesta, de construirla y presentarla. Y por último, pues está el espacio, o por último es garantizar que todo eso que viene en cascada, desde el direccionamiento estratégico, desde la construcción de los programas, esté pensado para todas las empresas, ¿cierto? Obviamente con criterios de participación, dependiendo del programa, y que la convocatoria sea inclusiva y que todos puedan participar, independiente si están o no están en estas dos instancias iniciales. Y a partir de ahí, pues obviamente es construir ese modelo de gobernanza que permite orientar la estrategia con quienes están conectados con el mercado, pasar a la acción con quienes tienen el tiempo y la voluntad de trabajar, y eso es rayar, y eso es presentar propuesta y que la devuelvan y hacer los ajustes necesarios, y que al final quienes no tienen tiempo pero quieren participar y fortalecer su empresa puedan participar tranquilamente de los programas y proyectos. Entonces, por eso digo que parcialmente es cierto, porque si hay unos espacios que tienen criterios de participación, pero al final los programas están pensados para que todos se puedan beneficiar. Una de esas iniciativas que salió de esas conversaciones fue Café Fina Experiencia. ¿Cómo es Café Fina Experiencia y cómo fue la ideación, de hecho, de ese proyecto? Sí, pues mira, partió de una idea de un empresario que hacía parte del consejo asesor y que después
tuvo una mesa de trabajo donde se estructuró, y es que la industria del café de especialidad sentía que, claro, había muchos eventos de conocimiento de la industria del café en Colombia, el más importante en Bogotá, pero además de que todos, digamos que los contenidos estaban muy enfocados a lo que ha sido la industria de manera tradicional en Colombia, ¿cierto? Las oportunidades hacia el suave lavado colombiano y dejando por fuera conversaciones eh, muy necesarias para quienes querían innovar en la industria acerca de nuevos procesos, fermentaciones, nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Entonces, a partir de ahí, el clúster identificó que se necesitaba un espacio donde los interesados en abrir oportunidades en ese segmento de cafés de especialidad pudieran acceder a conocimiento especializado y a relacionamiento entre los actores. Y de ahí nace Café Fina Experiencia como respuesta a traer ese conocimiento que los empresarios quieren escuchar. Hemos tenido conferencistas de todos los continentes, ¿cierto? Pero también un espacio que permitiera que todos los que están emprendiendo, los que ya tienen empresas, los que están investigando, los que tienen programas y soluciones para la industria, se encontraran, se identificaran y facilitáramos colaboraciones entre ellos. Entonces, una idea pasa a una mesa de trabajo, se construye la marca Café Fina Experiencia y se le da una sostenibilidad en el tiempo que permite que hoy, este año, hayamos hecho la 8ª edición y continúe una apuesta decidida por sostener en el tiempo. Y que incluso incluye unos temas que a mí me parecieron increíbles. Por ejemplo, recuerdo mucho en el último, la conferencia de un gran amigo que es Andrés Marmo, que creo que, claro, nos saca un poquitico solo de café y venga, hablemos de comunicación, venga, hablemos de cómo presentar mejor nuestros proyectos. Y eso me parece, digamos que muy interesante de cambiar un poquitico el discurso y de todos los otros retos que tenemos. Muy importante, una visión mucho más empresarial de los temas, porque al final esto es negocio, o sea, es una tradición, pero la idea es volverlo negocio para que sea rentable y genere bienestar económico. Total. En esas conversaciones, Pipe, ¿cuáles has encontrado que sean las oportunidades y los retos grandes que tenemos como industria y sobre todo para ese 97% que tú decías que son microempresarios? Bueno, voy a hablar desde el mercado y lo primero que digo es que el segmento de café de especialidad es un segmento que seguirá creciendo. De hecho, lo sigue haciendo a 2 dígitos, mientras que el de commodity lo viene haciendo a 1. Y a partir de ahí, pues obviamente hay que seguir profesionalizando, tecnificando y sofisticando esos modelos de negocio de café de especialidad. Desde la finca, en cómo lo volvemos realmente una agroempresa, con trazabilidad, con procesos estandarizados, con capacidad de generar un storytelling alrededor de ese modelo de producción y de las regiones. Una de las grandes ambiciones que está en agenda y que no hemos podido sacar adelante es poder crear unos sellos o unas marcas territoriales que nos ayuden a poder contar mejor lo que es la característica de Antioquia como región productora, desde la producción, poder seguir fortaleciendo los modelos de consolidación, porque recordemos que los modelos de consolidación en Antioquia fueron montados para la industria commodity o el volumen. Y hoy vienen naciendo unos nuevos modelos de consolidación, las cooperativas vienen creando nuevas unidades de negocio, lideradas mucho por jóvenes que quieren darle una opción diferente a los comercializadores para que efectivamente no tengan que hacer ya su trabajo directo con el productor, como les tocó a muchos, integrarse directamente con el productor, sino ser un ente consolidador que responda a las necesidades del segmento de café de especialidad y obviamente los temas de transformación y comercialización. Entonces eso, en cuanto a decir que sigue habiendo una oportunidad muy importante y el café sigue creciendo en consumo a nivel internacional. No obstante, como hace unos años había una nueva ola de consumidores que pedían nuevas experiencias, explotar los atributos sensoriales del café en todos sus momentos de consumo, sabor, aroma, textura, crear tiendas de café de especialidad donde el café fuera el centro, que hoy hay un modelo y Medellín ha avanzado fuertemente en esos temas. Digamos que hay otras 2 macrotendencias que van a abrir oportunidades en el futuro. La primera es el tema de salud y bienestar, que creo que lo han escuchado mucho en la agenda del clúster, y eso es muy grande, pero yo simplemente dejaría ahí un mensaje, y es que el 65% de las personas a nivel mundial quieren cambiar sus hábitos alimenticios. Solo el 50% logran hacerlo. La otra mitad no lo hace porque se les complica mucho.
¿cierto? O sea, no es fácil integrar a su dieta cotidiana alimentos saludables o funcionales. Ahí el café tiene una oportunidad enorme como vehículo para llevar bienestar al cuerpo y a las personas, ¿sí? Entonces, seguirá habiendo consumo de cafés de especialidad y seguirá estando el consumidor que quiere ver varietales, procesos, nuevas experiencias. Pero viene una ola de consumidores cada vez más conscientes de su bienestar y que van a buscar productos y bebidas ofrecidas puntualmente dando respuesta a sus necesidades. Hoy ya vemos cómo marcas promocionan el café no desde los orígenes, no desde el varietal, sino el café que te ayuda para tu energía, para la belleza, para la función cognitiva, ¿cierto? Van abriendo nuevas oportunidades y ahí se pueden abrir nuevas líneas de negocio. Y la segunda macro tendencia que va a abrir nuevas oportunidades, o más que abrir nuevas oportunidades, va a empezar a limitar el acceso a ciertos mercados, es el tema de sostenibilidad y responsabilidad. Ya esto no es solo una narrativa, vamos a tener que demostrarlo con trazabilidad, con tecnología, y ya Europa se montó en esto, un mercado muy importante para el café colombiano, donde no solamente van a exigir trazabilidad para demostrar que no deforestamos, sino que hay pues obviamente unos derechos que venimos respetando. Entonces, en resumen, Carlos, nos vamos a encontrar con un consumidor más consciente y más exigente. Sigue habiendo oportunidad para la industria de café de especialidad, pero nos va a tocar profesionalizarnos cada vez mucho más. ¿Y cómo ves hacia atrás, por ejemplo, los actores que tienen los retos desde la finca? Retos importantes como, por ejemplo, que cada vez tenemos menos personas en el campo. Esto ha salido en algunas conversaciones, incluso en episodios anteriores, con empresarios que están regresando a las fincas, porque eso es otra cosa que hemos notado. Pe- Personas que sí tuvieron el privilegio de ser descendientes de familia caficultora y que ahorita están empezando a mirar el café de una forma diferente. ¿Cuáles son los retos que están viendo ustedes como clúster y cámara en esas personas? Ve, hay un factor que lo acabaste de mencionar y hablo desde la experiencia del clúster que a nosotros nos da tranquilidad. Lo primero es que esta industria de café de especialidad hizo un poquito más cool la industria del café y ahí nos hemos encontrado de que efectivamente ya los jóvenes desean involucrarse con esta actividad económica. Eso permite que tengamos, que subamos un poco el nivel de escolaridad de quienes conforman las unidades productivas y haya mayor posibilidad de adoptar tecnología y nuevas soluciones para hacer las cosas de manera diferente. Y lo segundo, lo que mencionabas, detrás de cada empresa del clúster, en su mayoría, pues no te puedo decir el porcentaje, pero en su mayoría son profesionales de otras áreas, como vos, que se fueron para la industria del café porque vieron que era un negocio muy bacano, que estaba creciendo, que conectaba con las raíces de nosotros como colombianos. Entonces estamos generando, digamos que, un clúster con un nivel de personas que tienen mayor sensibilidad y van a trabajar más por apropiar tecnología y nuevas soluciones para la industria. Eso es un escenario muy prometedor y eso se conecta con todo el esfuerzo que viene haciendo la institucionalidad, no solamente la Federación Nacional de Cafeteros, sino que muchas universidades de regiones productoras de café para encontrar soluciones de base tecnológica para todos los retos que tiene hoy la industria. Ya se vienen algunas propuestas para el tema de mano de obra y demás. Entonces, digamos que vamos avanzando en doble vía. Las instituciones tomándose el trabajo de investigar y encontrar soluciones, pero a la vez un éxodo de personas a la industria de café que va a permitir que cuando estas soluciones salgan, la apropiación social de esas tecnologías pueda ser mucho más pertinente. Entonces, a diferencia de otros sectores que tenemos la oportunidad de acompañar, yo veo un futuro o por lo menos un escenario muy prometedor para la industria del café en el futuro. Yo también estoy completamente seguro. Siento que como Colombia nos quedamos un poquito, digamos que favorecidos por nuestra supermarca Café de Colombia. Nos quedamos tranquilos, pero ya venimos en un boom que yo creo que viene con muy buen ritmo. En la conversación, en uno de nuestros capítulos con Dani Diamativo, él decía, hace un par de años me daban muy duro los cafés de África, de Etiopía me dejaban, pero por el piso. Hoy yo ya soy competitivo. A mí me parece, por ejemplo, esos ejemplos
por ejemplo, estas fincas que están con unas marcas enormes a nivel mundial, con premios internacionales, que digamos que ya puntúa es el caficultor al lado de un barista que lo representa a nivel mundial y eso a mí me parece espectacular. Son unos rockstars en el mundo. Entonces yo me sueño también montándonos como que en la industria, en seguir construyendo, digamos que el futuro de esta industria que tanto nos gusta. Totalmente. Y yo creo que esa es la invitación desde el clúster. Al final es un poco conversar de cuál es el futuro que queremos y cada uno de nosotros tomar un rol y tener agencia, es decir, hacernos cargo de lo que nos corresponde, porque también pasa que muchas veces llegamos a las conversaciones o muchos actores llegan a las conversaciones obviamente con muy buenas ideas, y se van con la percepción de que la Cámara de Comercio queda encargada de sacarlas adelante. Y muchas veces ni siquiera es la Cámara la que tiene la capacidad de sacarlo adelante. Son los mismos actores en ese trabajo colaborativo, en esa articulación entre ellos, los que van a realmente a lograr esos cambios que la industria necesita para efectivamente tener un futuro cada vez más próspero. Se nota. Y te voy a hacer unas preguntas que me gusta al final. Ujú. Son un poquito más enfocadas en tus retos como profesional y como que retos que nos tocan a todos, ¿cierto? El primero es una pregunta que yo vengo haciéndoles, que de hecho la apropié de un podcast que me gusta mucho de Pablo Jacobsen, que se llama Máximo Desempeño, que es el error favorito. El error favorito es ese en el que nos enfrentamos a algo, nos equivocamos, pero que nos hace unas personas completamente diferentes, o sea, que nos toca cambiar por completo como el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es tu error favorito? Yo creo que mi error favorito es digamos que el no saber decir no en el momento oportuno, ¿sí? Eso ha formado mucho el carácter, pues obviamente en estos últimos años, y máxime porque cuando uno parte de la voluntad de colaborar, uno no quisiera dejar pasar ninguna oportunidad ni dejar de solucionar un reto que pueda tener, en este caso, la industria de café, pero entender hasta dónde llegan nuestras capacidades, volver al centro, volver a encontrar el propósito por el cual nace esta iniciativa, se hace necesario muchísimas veces. Y ahí también está, pues obviamente, el miedo a decirle no a una persona, que lo puede percibir como falta de voluntad, como falta de empatía. Entonces, eso lo cometía muchísimo. Yo creo que todavía lo puedo seguir cometiendo en muchas ocasiones, hoy con menor frecuencia, pero también es entender hasta qué punto llegan nuestras capacidades y cómo, pues obviamente el no se hace necesario en muchas conversaciones y en muchos momentos de verdad que tenemos con personas, inclusive con empresarios. Amo ese error, porque es que me pasa y una de las que recuerdo rápidamente con el café fue, claro, aceptar eventos, por ejemplo, que uno ve una caja súper importante y tú le dices que sí y terminas cumpliendo a medias porque no tienes las capacidades. En el caso del clúster probablemente Perdiendo el lo foco. mismo, Exactamente. perdés el foco. ¿Cuál es tu libro favorito? Ve, si nos vamos a lo técnico, hace poco me leí un libro que me gustó mucho, que es Confiar e Inspirar, que tiene que ver mucho con lo que vengo desarrollando como líder, que al final pues uno no solamente lidera los equipos internos, sino que de cierta manera también lidera un ecosistema empresarial y eso es una responsabilidad enorme, entendiendo que por jerarquización o por relación laboral ni siquiera somos los líderes, ¿cierto? Muchas veces deberíamos ser más unos receptores y movilizadores de cosas, pero al final poder incidir y hacer que las cosas pasen te llevan a pues, poder liderar a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, ese libro, digamos que habla muy bien y en la práctica es como un líder es el que muestra el camino, pero no lo recorre por las personas, se conecta un poco con ese error de poder decir no en el momento oportuno. Entonces creo que hay una combinación interesante en ambas. Y ya pues obviamente cuando no quiero ser tan técnico, quiero unas cosas un poquito más banales, como decimos, me gusta mucho la saga de Sherlock Holmes, entonces ahí siempre me conecto mucho con sus historias y narrativas. Pues,
¿cuál sería tu mensaje para para todas las personas que están en esta industria, baristas, tostadores, empresarios, emprendedores y en general como todas las personas que hacemos parte y que seguimos construyendo esta industria? Pues yo creo que alrededor del café pasan muchas cosas, conversaciones, negocios, conversaciones difíciles, inclusive el café es la excusa para que pasen muchas cosas. Y yo creo que esa es la invitación. Tenemos el insumo para hacer que muchas cosas pasen. Es un renglón muy importante en la economía de este departamento. 94 de los 125 municipios de Antioquia producen café. Eso es el 75% del territorio. Y creo que tenemos que pasar y habiendo dicho esto que suena supremamente emocional, tenemos que pasar de lo emocional a lo racional y ver que el café también es un negocio y trabajar con responsabilidad, hacer las empresas rentables y tener una visión muy integral de desarrollo hacia atrás va a permitir que esa conexión emocional que tenemos con este producto no solamente sea eso, sino que efectivamente genere mejores oportunidades para todo el departamento. ¿Y qué es lo que te motiva todos los días a seguir con ese reto que tan bonito que nos contaste de no, de liderar, de mostrar un poquitico el camino y agremiar a las personas? ¿Qué es lo que te motiva a seguir construyendo esto? Las empresas y los empresarios que hay detrás de las empresas. Al final esto, detrás de cualquier logo y las instituciones, detrás de cualquier logo, empresa, institución, hay personas que cuando conectan con el propósito, uno encuentra esa motivación para hacer, por más difícil que parezca el escenario, por más desgastante, por el tiempo adicional que pueda requerir el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que la industria del café y en general la industria de alimentos y este trabajo como clúster me ha permitido conocer a unas empresas maravillosas que hacen muy bien su trabajo, pero sobre todo unas personas que hay detrás con las que uno al final también termina teniendo un vínculo cercano. Y cuando uno se levanta entendiendo que está trabajando por personas que algún día se levantaron con la idea de emprender, de hacer crecer su negocio, que generan como mínimo un empleo, otras que generan pues obviamente mucho más y que están impactando la vida de muchas personas, creo que esa es la motivación más grande. Y cuando eso se traduce en nuevas oportunidades, en crecimiento de las empresas, en abrir nuevas oportunidades, ese es el salario emocional que muchas veces hablamos que hace que uno se levante con los ánimos de construir todos los días. Súper. ¿Por qué no nos contás, Pipe, para terminar, cómo es este cambio que pasó del clúster de café al clúster agroalimentario y también te abro las puertas para las personas que de pronto quieren contactarlos, te quieren contactar a vos? Perfecto. Sí, volvemos al tema anterior. Esto es abrir una ventana cada cierto tiempo hacia el futuro, para entender dónde está el futuro y las oportunidades para una industria en específico. Y en 2023, 22, que tomamos esa decisión, lo hicimos porque entendíamos que quizás si nos seguíamos entrando única y exclusivamente en el segmento de cafés de especialidad, cuando despertáramos, las oportunidades nuevas de mercado las iban a estar aprovechando otros actores y no necesariamente los empresarios de Antioquia. Y en ese orden de ideas, cuando abrimos esa ventana, pues obviamente nos dimos cuenta que hay unas macro tendencias que conversamos ahorita que están evolucionando o cambiando la forma en la que el consumidor se relaciona tanto con los alimentos como con las bebidas. Y eso empezaba a abrir otras nuevas oportunidades de negocio. Tratar de abordarlas o de aprovecharlas única y exclusivamente con las capacidades de la industria del café iba a ser un esfuerzo titánico. Y ahí era relevante incluir otras empresas que permitieran hacer las conexiones necesarias, ¿cierto? En ese orden de ideas, hoy es mucho más relevante que la industria del café hable con la industria de lácteos para todo lo que tiene que ver con las bebidas RTD y esa oportunidad que se viene abriendo, pero también con la industria de gaseosas y demás de bebidas en términos prácticos, que pueda integrarse con empresas de alimentos funcionales, desarrolladores de biotecnología,
Entonces, ese es el motivo de por qué hoy hablamos de clúster agroalimentario, porque entendemos que las oportunidades a futuro son mucho más amplias, son mucho más retadoras y por ende se necesita traer nuevos conocimientos a las conversaciones. Y para quienes nos están escuchando, yo creo que la invitación es a que puedan entrar al sitio web de la Cámara, cámaramedellín.com.co. Ahí está la sección clúster y van a encontrar los diferentes fuentes de, digamos que las diferentes, perdón, medios de contacto por los cuales van a poder enterarse de todas nuestras actividades. Pipe, de parte de todas las personas que están escuchando este episodio, que lo van a escuchar, y obviamente de mi parte, te agradezco enormemente por este tiempo y este espacio. En verdad, valoro mucho esta conversación. Creo que salieron unos temas súper bonitos y súper interesantes y seguramente seguirán saliendo muchísimos más. Entonces, mil gracias por estar acá. No, Carlos, a vos gracias por esta iniciativa que creo que es muy relevante y bueno, no, hasta una próxima oportunidad. Bueno, y a todos vamos a seguir teniendo unos súper invitados como hemos tenido y vamos a seguir abriendo cada vez más espacios para tocar unos temas importantes. Entonces los espero a todos en Spotify, en YouTube y en nuestras redes sociales Industria Robusta Podcast, donde vamos a seguir compartiendo más cosas. Mil gracias y un abrazo a todos.